se modifican permanentemente en función de los cambios económicos, sociales, culturales que vive el mundo. Sin ajustar las políticas y las iniciativas a esos cambios, no sería posible mantener la vigencia de este movimiento. En segundo lugar, podríamos hoy todos preguntarnos, y sin duda que esto puede dar para varios seminarios, digamos, bueno, ¿cómo estamos en verdad en América Latina? ¿Cuál es la situación después de casi 30 años o más de presencia del movimiento de consumidores a través de sus organizaciones? Yo quiero decir solamente que, en mi opinión, en estos años el escenario de la protección de los derechos del consumidor en América Latina y el Caribe ha tenido un cambio sustantivo. Si lo medimos en relación a 30 años atrás, el cambio ha sido relevante. Creo que con distintos niveles de profundidad, con distintos grados, según los países de nuestra región, la temática de la protección del consumidor como una temática ciudadana se ha instalado en el continente y está permeando aspectos relevantes de las agendas públicas. Esto sin duda se expresa en lo que ya ha dicho Joaquín en el caso de República Dominicana y lo que ha expresado Altagracia. Cambios en materia de legislación, cambios en materia de regulación, cambios en lo que tiene que ver con las normas de productos y servicios, etc. Pero en tercer lugar, es necesario afirmar que todo esto que se ha logrado por la existencia de organizaciones de consumidores en todos los países de la región. Nada se hubiera alcanzado sin la existencia de estas organizaciones. Organizaciones que cuando se constituyó la oficina regional, algunas de ellas recién comenzaban a caminar y era un periodo en el cual el tema de la protección del consumidor todavía no se afincaba en la conciencia ciudadana y tampoco era parte de las preocupaciones en el ámbito de los gobiernos o en el ámbito académico. Solo el esfuerzo, el grado enorme de militancia y también de capacidad profesional de las personas que integraban las organizaciones de consumidores en ese periodo. Acá recuerdo a Beatriz, por ejemplo, cuando la conocí, cuando era una activa miembro de una organización de consumidores en Argentina, como profesional, como abogada, o a María José en el caso de Tribuna, trabajando en condiciones muy complejas para poder sacar adelante este movimiento. Ha pasado el tiempo y las organizaciones de consumidores hoy, y también podríamos analizarlo, y necesariamente ojalá pudiéramos alguna vez hacerlo, analizarlo más en profundidad y colectivamente. Pero creo que hoy las organizaciones de consumidores son actores en la región capaces de poner en el debate y ejecutar acciones en torno a temas de relevancia nacional e internacional. Un ejemplo es este seminario y el tema que se está poniendo en el debate, las nuevas tecnologías y la participación social. Es adaptar nuestros principios a los cambios, en este cambio los cambios tecnológicos que se dan en el mundo. Y es poner en el debate un tema de enorme relevancia que desborda nuestro continente. Pero al mismo tiempo las organizaciones son actores que tienen capacidad, quizás no en todos los países de la región, pero sí en varios países de la región, de generar y movilizar opinión pública en base a temas también relevantes y necesarios para las personas. Y son organizaciones capaces de participar en campañas de alcance mundial, de alcance global, como es, por ejemplo, la campaña
que está desarrollando Consumers International en relación a la protección de los consumidores financieros. Pero ninguna de estas cosas, y en cuarto lugar, ninguna de estas cosas que he dicho y que reitero son todas discutibles y son muy parciales, podríamos agregar muchos más elementos. Nada de esto nos puede impedir, sino que por el contrario nos tiene que estimular para que consideremos dos elementos que a mi juicio son necesarios de hacer en este periodo. El primero, los matices, los desniveles y las debilidades que hay al interior de nuestro movimiento. Algunas organizaciones de consumidores en América Latina, y esto no tiene que ver con el número de las personas que lo integran, en mi opinión, tiene que ver con otros elementos. Algunas organizaciones han alcanzado un grado de desarrollo y de incidencia importante. Pero otras, y yo creo que las más todavía, vinculadas a Consumers International y que son las que conocemos, digamos, tienen todavía serios problemas en relación con la sostenibilidad financiera y política. Y es un tema que no se puede eludir. Las causas de esta situación son diversas, son complejas. Yo no puedo asumir la responsabilidad porque no me he dado tampoco el tiempo ni he tenido las condiciones de pensar este tema con mayor profundidad, pero las causas son múltiples. Sin duda que una de ellas, hay un elemento que hoy se agudiza y que es el alejamiento de la cooperación internacional de América Latina. América Latina hoy ya no es el continente que era objeto de cooperación internacional como lo fue años atrás. El grueso de la cooperación se desplaza hacia el continente africano. Nuestro compañero Hubert Linders, que va a participar en uno de los paneles y que está a cargo del programa de financiamiento, de fundraising, pero no en inglés, por eso, de búsqueda de recursos. Nos mostraba el otro día un estudio, no me acuerdo ahora Hubert de quién era, que mostraba que en el futuro la cooperación, o en el próximo año, la cooperación casi un 50-60%, un poco más, va a África, un 20 y tantos % a Asia, y para América Latina quedaba un 0,5%, esto es de la cooperación inglesa, creo, que era una de las cooperaciones fuertes del continente. Sin duda que ese es uno de los elementos, pero no es el único, no es el único elemento. Creo que también hay temas en lo que tiene que ver con el diseño institucional de las instituciones, con la capacidad de liderazgo, con la capacidad de vincularse, de abrirse al mundo social en cada uno de los países. En fin, pueden haber múltiples razones, no somos nosotros los que estamos llamados a juzgar eso, sino que son las propias organizaciones quienes tienen efectivamente que evaluarlo. Pero me parece que es un elemento que nosotros tenemos que considerar. Un segundo elemento es la necesidad de analizar con mucha rigurosidad los problemas y los desafíos sociales, económicos, culturales que hay en América Latina y el Caribe y que están presentes hoy, actualmente, en el día de hoy, bajo antiguas y nuevas formas. Yo pienso que una de las ventajas comparativas que tenemos las organizaciones de consumidores es que trabajamos con temas que inciden muy directamente en la vida cotidiana de las personas. Altagracia mostró muchos ejemplos. Yo creo que es una ventaja cuando la resolvemos o ayudamos a resolver a una persona endeudada, ¿no? Lo acompañamos a un banco o a una persona que presenta un reclamo, le solucionamos un problema específico. Yo creo que estamos incidiendo en algo muy concreto de la persona. Pero creo que no podemos quedarnos en esto. Esa es mi opinión personal. Pienso que cada vez es más necesario ligar esos temas concretos con los cuales trabajamos con asuntos estructurales
del actual modelo económico que predomina en América Latina y que por lo general esos asuntos estructurales están en la base del surgimiento y de la permanencia de los problemas que afectan a los consumidores. Y esto es válido si hablamos de los servicios financieros, si hablamos de los alimentos, si hablamos del consumo sustentable o hablamos de cualquier tema de los que en nuestro caso Consumers International ha definido como prioridad y que en estas semanas se están discutiendo en las reuniones, en las cumbres mundiales del G20 y de Río+20. Y precisamente estas cumbres se hacen en un momento en que el mundo es azotado por una crisis económica que no sabemos cómo va a terminar, que tiene graves consecuencias sociales y que tiene en este momento a más de 200 millones de personas desempleadas. Acabo de leer, y lo quiero entregar, datos recientes de la Organización Internacional del Trabajo en América Latina, que señalan que tenemos actualmente 35 millones de personas totalmente desocupadas, que la mitad de los que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad, con todas las consecuencias que la informalidad tiene, que el 15% de los jóvenes no tienen empleo y que más de 30 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Son datos de la Organización Internacional del Trabajo de estos días. O sea, las organizaciones de consumidores trabajamos en un continente escandalosamente desigual. Escandalosamente desigual. Con millones de personas que no acceden a servicios básicos, donde los consumidores por lo general seguimos siendo objeto de abusos del mercado y donde existen modelos empresariales que siguen privilegiando la maximización de la ganancia sobre los derechos de las personas. Por lo tanto, estamos en la necesidad imperiosa de ser parte como movimiento de consumidores de la articulación de un proyecto democrático transformador de nuestro continente. Tenemos que transitar necesariamente hacia un nuevo paradigma de desarrollo. El actual es absolutamente insostenible. Es necesario cambiar el énfasis del crecimiento económico sostenible por una visión, yo diría, mucho más amplia del bienestar humano. Visión que reconozca nuestra absoluta dependencia de la naturaleza. Lamentablemente, creo yo, no sé la opinión de otras compañeras y compañeros, los elementos que disponemos nos indican que esta reunión, esta cumbre de Río+20 sobre los temas del medio ambiente no terminará de la mejor manera. No terminará al menos con aquellas cosas que imaginamos que en algún momento podían terminar. Por lo tanto, sabemos que el camino que tenemos por delante no será fácil. No será nada fácil, pero tenemos que sumar esfuerzo porque las opciones y los tiempos que dispone la humanidad son cada vez, de verdad, más reducidos. Y para contribuir a este proceso, y con esto quiero terminar, los consumidores requieren de organizaciones cada vez más fuertes. Sin duda, no tengo dudas, que disponer a nivel mundial de un organismo como Consumers International es muy importante. Es importante no por un tema formal, lo es porque un organismo que tiene 250 o 260 organizaciones distribuidas en África, en Asia, en Europa y en América Latina, tiene un poder de presión muy importante. Y lo ha demostrado ahora en la campaña de servicios financieros. Sin duda, que si este organismo internacional al cual pertenezco fuera todavía más eficiente de lo que es, trabajara con mayor rigurosidad, fuéramos avanzando más en lo que tiene que ver con elementos de participación, etcétera, podríamos alcanzar todavía mejores resultados. Creo que este es un proceso del cual
todos somos parte. Por lo tanto, disponer de Consumers International es una ventaja comparativa relevante en el mundo de hoy. Pero creo que eso tampoco es suficiente. Yo creo que hoy las organizaciones de consumidores en América Latina también requieren de una organización regional, de un referente regional como es la OCLAC. Y creo que también esto no es por una pura formalidad, sino porque en la medida en que Consumers International es una organización global que necesariamente tiene que fijar prioridades en su trabajo, porque el tema del consumo es tan amplio que si con los pocos recursos que se disponen uno se abre a muchos temas, indudablemente los resultados van a ser mucho menores. Por lo tanto, Consumers International tiene que fijar prioridades. Ha fijado 4 ejes prioritarios temáticos: servicios financieros, alimentos, acceso al conocimiento y protección legal. Pero ¿cuántos otros temas no están dentro de esas prioridades y son temas que afectan a nuestra región latinoamericana? Nosotros desde la oficina regional tenemos limitaciones para abordar temas que no son prioritarios para Consumers International. Tenemos limitaciones institucionales. Pero esto puede ser perfectamente abordado por un organismo regional como es la OCLAC. Creo que la OCLAC puede ser también un centro de reflexión. Hoy las redes sociales lo permiten, para que trabajemos más sobre los problemas de América Latina, discutamos más sobre los problemas de América Latina. Puede ser un lugar donde se impulsen campañas regionales, que nosotros podemos acompañar, pero que no podemos, por nuestras prioridades, impulsar si no están dentro de los ejes temáticos. Creo que un ejemplo de ello fue la campaña que se hizo en torno a la Coca-Cola hace un tiempo atrás y otras campañas que pueden impulsarse en el futuro. Por lo tanto, creo que tanto Consumers International como la OCLAC son necesidades del movimiento de consumidores. Y en ese contexto, creo que solo nos queda un camino, que es el camino de colaborar, de trabajar juntos, de buscar aquellas áreas en las que podemos impulsar juntos temas importantes. Yo lo he dicho y lo vuelvo a decir públicamente, no tengo en ese sentido ningún inconveniente. Creo que nosotros, a pesar que solamente en la oficina regional somos 5 personas, podemos tener condiciones para colaborar con iniciativas de la OCLAC, porque al menos disponemos de un local, de computadores, disponemos de papel, disponemos de Skype, de líneas telefónicas que nos permiten comunicarnos con mayor frecuencia. Por lo tanto, todo el equipo de la oficina regional estará siempre acompañando el proceso de desarrollo de la OCLAC. Yo le deseo a la nueva directiva de la OCLAC los mayores éxitos y que sepan que van a contar siempre con nuestra colaboración. Y los mayores éxitos a este seminario que aborda un tema de tanta relevancia para los consumidores y para sus organizaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, concluida esta primera parte, vamos a compartir